Vamos a hacer una oración antes de pasar a nuestro estudio. Amado Jesús, te damos gracias, Señor, por la oportunidad que nos das. Te damos gracias por esta mañana, por este día, Señor. Te suplicamos que bendigas, Señor, nuestro corazón, que bendigas, Señor amado, a cada uno de los que están aquí presentes y de los que han de escuchar esta enseñanza, Señor, en alguna otra congregación, alguna otra iglesia. Bendíceles también a ellos. Pedimos que bendigas sus vidas, al igual como te pedimos que bendigas la nuestra. Padre, en el nombre de Jesús, bendícenos a todos y ven a revelarte, Señor amado, a nuestros corazones. Que tu Espíritu Santo, Señor, tome el control de esta reunión y que bendiga, Señor, a cada uno, Señor, de los que estamos presentes y los que han de escuchar esta palabra por algún otro medio digital. Bendícenos a todos, Padre. En el nombre de Cristo te lo suplicamos. Amén. Amén. Hoy quiero compartir con ustedes una enseñanza que hemos titulado La grandiosa humildad de Jesús. La grandiosa humildad de Jesús. A la verdad, oramos a Dios que Él definitivamente se revele en nuestros corazones y nos deje ver por qué es grandiosa la humildad de Jesús. Que a ti te quede claro, porque si esto nos queda muy claro a todos, créemelo, nuestra vida no debe de ser la misma. No debe de ser la misma. Nuestra vida debe de ir hacia adelante. Entonces, pon toda tu atención a esta enseñanza. Pues vamos a tener una introducción, vamos a tener un recordatorio breve de lo que nosotros compartíamos la semana pasada. Recuerden que la enseñanza la titulábamos Llevando el yugo con Jesús. Llevando el yugo con Jesús. Mateo capítulo 11, versículo 29 dice de la siguiente manera: Llevad mi yugo sobre vosotros. Llevad mi yugo sobre vosotros. ¿Qué es el yugo? El yugo tiene que ver con unir, específicamente mediante un yugo, unión, uncir, yugo, figurativamente, servidumbre, ley u obligación. Y bueno, aquí podemos ver nosotros estas imágenes de lo que es el yugo y a quién le ponían el yugo, ¿no? Sobre todo eran los bueyes. ¿Para qué? Para jalar una carga. Debía de haber un yugo realmente a sus medidas, estuvimos explicando. Él dice, llevad mi yugo sobre vosotros. Explicábamos que era un mandamiento. Entonces, el llevar el yugo de Cristo implica ponernos al lado con Él. Repito, el llevar el yugo de Cristo implica ponernos lado a lado con Él. Como lo podemos ver en estas imágenes, eso es, ¿no? Sé que eso no tiene nada que ver con yugo, pero es de alguna manera ilustra de cómo es que nosotros tenemos que llevar el yugo. Y también estuvimos explicando que el yugo tiene que ver con la obediencia, tiene que ver con sujetarnos a la palabra de Dios, sujetarnos a los mandamientos de Dios. O sea, debemos nosotros de guardar los mandamientos de Dios, pero solo no podemos, solo no puedes. Necesitas forzosamente la ayuda de Jesús. El yugo tiene que ver con preceptos, con principios, con mandamientos. Y aún también podemos nosotros pues guardar los mandamientos de Dios bajo cualquier circunstancia, pero al lado de Jesús, caminando con Jesús. ¿Quién lleva la mayor carga aquí en esta ilustración, en esta imagen? La lleva el que representa a nuestro Señor Jesucristo. ¿Y quién lleva menos carga? Porque sí debemos llevar un poquito de carga. A veces vamos a estar cargados, pero toda nuestra carga debemos depositar ¿a quién? A Jesucristo. Pero debemos de caminar al lado con Él. No debemos de soltar el yugo. No debemos de soltar el yugo. O sea, no debemos de soltarnos de los preceptos de Dios, del consejo de Dios, y mucho menos debemos de dejar, de abandonar. Si tú estás caminando con Jesús, no debes de abandonar a Cristo. No debes de soltar ese yugo, porque el principio y el mandato es: llevad mi yugo sobre vosotros. Cuando alguien suelta el yugo, cuando alguien suelta el precepto, los mandamientos de Jesús, pues entonces la persona deja de caminar con Él. Entonces es importante estar caminando
con Jesús. Pablo decía, todo lo puedo en Cristo. Esto quiere decir, todo lo puedo en, la palabra en es unido con Cristo, yendo al lado de Él. Todo lo puedo unido a Cristo, yendo al lado de Él. Filipenses capítulo 4, versículo 13 dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amados, mucha gente quiere ser cristiana o quiere guardar los mandamientos sin estar al lado de Jesús, sin tener a Cristo Jesús. No se puede definitivamente, es pesado, muy pesado, créemelo, guardar los mandamientos de Dios, querer guardar los mandamientos de Dios en tus propias fuerzas, en tu propia inteligencia, en tu propia prudencia. Créemelo, podrás lograrlo algunas semanas, la gente puede lograrlo quizá algunos meses y por qué no decirlo, quizá hasta algunos años, pero externamente. El problema es que el corazón no puede llevar, cuando uno no lo hace con Jesús, al lado de Jesús, entonces el corazón no puede fingir. Créemelo, ¿alguno de ustedes puede fingir ser rata? Es complicado, no puedes tú fingir ser rata. ¿Por qué? Porque no eres rata. Bueno, fingir querer ser cristiano, no teniendo a Cristo, es complicado, es difícil, es pesado. Tú necesitas a Cristo para guardar sus preceptos, para ser cristiano, para ser una buena persona. Créemelo, Dios nos hizo dependientes de. Así nos formó Él, así te creó Él a ti, así te creó Él a ti y a mí, así nos creó a todos los seres humanos. ¿Por qué? Porque tenemos esa necesidad. Así nos formó Dios, necesitamos de Él. Separados de Él, nada podemos hacer. Entonces es importante que por favor entiendan todo lo que Dios nos ha estado hablando, porque luego a las personas se les hace complicado y se les hace difícil, porque quieren hacerlo a su manera y a sus fuerzas y en sus pasos, y no es así, es conforme lo que Dios nos ordena y nos dice. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué dice Mateo 11:30? Porque mi yugo, dice Jesús, es fácil y ligera mi carga. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Amados, cuando uno está sumamente cargado, va a Jesucristo y entonces Él toma nuestra carga. Se hace más ligera la carga. Pero dice Cristo, mi yugo es fácil. ¿Qué quiere decir la palabra fácil? Es restos en griego, que quiere decir realmente que encaja bien. O sea, cuando dice mi yugo es fácil, o sea, mi yugo va a encajar muy bien, mis preceptos encajan a la perfección a tu vida, a tu alma, a tu familia, a tu matrimonio. Mis preceptos, mi yugo, encaja muy bien, no los tienes que dejar a un lado, no están de más mis preceptos. Encajan muy bien en tu vida, en tu caminar, en tu casa, en tu trabajo. Si tú tomas en cuenta mi yugo, mis preceptos, encajan muy bien en tu vida. Es para tu bien, es para tu bien. Entonces, amados, los preceptos de Dios no son pesados, no son pesados. Los mandamientos de Dios no son gravosos. No son gravosos. Vamos a ver Primera de Juan capítulo 5 versículo 3 ya para terminar nuestro recordatorio. Dice, pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos. Ahí está el yugo, los preceptos, el yugo. Llevad mi yugo, llevad mis preceptos en tu vida día a día, semana tras semana, mes tras mes. No digas, ay, qué difícil, qué complicado. No, pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos, dice la Biblia, no son gravosos. Y explicábamos que la palabra gravoso tiene que ver con pesados, duros. ¿Cuánta gente dice, es que está difícil, es que está complicado, es que no se puede? ¿Quién guarda los mandamientos de Dios?
Pues todos aquellos que quieren tomar el yugo con Jesús, que quieren caminar con el yugo de Jesús, con los preceptos de Jesús. Entonces la palabra gravosos tiene que ver con pesados, duros. ¿Qué quiere decir esto? Dice la Biblia que los mandamientos de Dios no son difíciles, no son pesados, no son duros, como la gente dice, o a lo mejor como tú pudieras pensar. No son pesados. Amados, aún entonces terminamos nuestra enseñanza invitando o diciéndoles que si tú estás cargado, que si tú estás cansado, que tú vayas a Jesucristo. Pero también, ¿qué más nos pedía Jesús? Llevad mi yugo. Yo espero que ustedes lleven el yugo. Y Cristo quiere, no solamente ustedes, yo, todos nosotros, llevemos su yugo. Es un mandamiento. ¿Quién lo va a obedecer? ¿Quién lo va a poner por obra? Hoy Jesús te vuelve a recordar, llevad mi yugo sobre vosotros, sobre tu vida. No digas que es pesado, no digas que no se puede. A la verdad es que no quieres, pero no es porque no se pueda, sino que no quieres. No digas que es complicado, no es complicado. Jesús dice porque es ligera mi carga, es ligero lo que Él nos está mandando, no es algo complicado ni difícil. No se nos olvide eso, por favor. Pasemos entonces ahora sí a nuestra enseñanza. La grandiosa humildad de Jesús. Ese tema va tomado de la mano de lo que compartíamos la semana pasada. Llevan una secuencia en nuestros estudios, si ustedes se han dado cuenta. La grandiosa humildad de Jesús. Sigamos entonces con nuestra lectura en Mateo 11, 28 y 29. No hemos estado leyendo todos los pasajes completos con toda la intención, porque después viene otro siguiente tema de estos pasajes. Entonces ahorita es importante que no pase desapercibida la grandiosa humildad de Jesús, porque eso nos va a llevar ¿a qué? A con mayor razón llevar el yugo con Jesús, tomar el yugo con Jesús. Dice entonces Mateo 11, 28 y 29, venid todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Eso ya lo explicamos. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. ¿Qué es lo que no vimos la semana pasada? La siguiente parte de este pasaje. Que soy manso y humilde de corazón. Que soy manso y humilde de corazón. Ahora, la palabra aprender nos deja ver lo siguiente. Aprendiendo de cualquier manera. O sea, Jesús quiere que nosotros aprendamos de cualquier manera, sea estudiando o conociendo. Entonces, nosotros hoy vamos a conocer la humildad de Jesús. ¿Cómo es que Jesús es manso? Y lo vamos a ver con varios ejemplos, ¿verdad? Y que Dios nos ayude para que nos quede muy claro que la persona más humilde que ha caminado en la tierra tiene un nombre. Y no es el tuyo ni el mío. Es Jesucristo. Él es el hombre más manso y más humilde que ha caminado sobre la tierra. Y Él dice que debemos de aprender de Él el ser mansos y el ser humildes. Y el ser humildes. Eso es lo que Dios quiere que tú y yo hoy conozcamos y aprendamos. ¿Verdad? Entonces Jesús quiere que aprendamos de Él que es manso y humilde. Y estas dos virtudes van tomadas de la mano o son gemelas. Prácticamente pareciera ser que nos está dando el mismo significado, pero definitivamente no es el mismo significado, pero son gemelitas. Son hermanitos, para que mejor me entiendas. El ser mansos y la humildad son gemelitos, son hermanitos, van tomados de la mano. Cuando tú ves una persona que es humilde, te vas a encontrar una persona que es mansa. Cuando tú ves a una persona que es mansa, te vas a encontrar una persona que es ¿qué? Humilde. Van tomados de la mano. ¿Qué significa manso? Manso tiene que ver con ser gentil, amable, apacible y accesible. Y pregunto yo, ¿no era así Jesús?
¿No era así nuestro Señor Jesucristo? ¿No era gentil? Fue gentil con todos los seres humanos. Algunos dirán, no, pero cuando estaba en el templo y agarró el chicote y los empezó ahí a azotar y toda la cosa. No, él tuvo celo por Dios. O sea, ¿cómo es posible que utilizaran el templo para sus mercaderías, para los robos y tantas cosas más? Entonces Jesús se indignó y sacó a todos los cambistas, a todos los vendedores del templo. Porque el templo tenía que ser casa, llamada casa de oración. Y lejos de oración, era una mercadería realmente lo que estaba ahí haciendo. Entonces, pero en conclusión, nuestro Señor Jesucristo fue muy gentil, fue muy amable, muy apacible. O sea, su carácter fue manso, muy apacible, muy accesible. En pocas palabras, ¿quién es una persona que es así? Una persona humilde que no es altiva, ni orgullosa, ni soberbia. ¿Por qué? Porque el soberbio, la soberbia, la persona que es altiva, no es gentil, no es amable, no es apacible y mucho menos es accesible. O sea, no puedes tú hacer química con un soberbio, con una persona soberbia. O sea, no puedes tú encajar. Porque es la humildad con la soberbia es como el agua con el aceite. ¿Se llevan sí o no? No, no se llevan. No se llevan. Entonces, si tú quieres llevarte con Jesús, unirte con Jesús, debes de ser ¿qué? Manso y humilde. Porque Jesús es manso y humilde. Y si tú no eres manso y humilde, y si el ser humano no es manso y humilde, ¿cómo encajará? ¿Cómo podrá caminar con Jesús, al lado con Jesús? Si tú quieres caminar con Jesús, es necesario que aprendas de Él, que Él es manso y humilde de corazón. ¿Qué significa la palabra humildad? Vamos a verlo rápidamente. Humildad es lo que vamos a ver es una definición secular. Es la virtud humana por la que una persona es capaz de conocer y aceptar las propias limitaciones y debilidades. Eso es lo que significa humildad en una definición secular. Es la virtud humana por la que una persona es capaz de conocer y aceptar las propias limitaciones y debilidades. Pero créemelo, la definición o la humildad que Cristo quiere que aprendamos de Él va más allá que esto, que esta definición. Esta es importante. Eso es hablando humanamente, es una cualidad bonita esta definición, cuando una persona la tiene. Pero Jesús quiere que vayamos más allá. Él quiere que aprendamos de Él la humildad, el ser mansos. Vamos a ver el siguiente punto de este estudio. Después volveremos a la definición de esta palabra, humildad, para que nos quede un poco más claro. Jesús predicó con su ejemplo. Pues Jesús quiere que nosotros aprendamos de Él, que Él es manso y humilde. Él es gentil, Él es amable, etcétera, todo lo que ya explicamos. Pero vamos a ver que nuestro maestro predicó con su ejemplo. Veamos los siguientes pasajes. Fíjate lo que dice Mateo 23:10. Vamos a adentrarnos entonces al carácter manso y humilde de nuestro Señor Jesucristo. Mateo 23:10 y 11 dice: ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro maestro. ¿Quién? El Cristo, o sea, Jesús. El que es mayor de vosotros, sea vuestro siervo. El que es mayor de vosotros, sea vuestro siervo. Entonces, Jesús les ordena a sus discípulos que el que quiera ser mayor, entiéndase, el que quiera ser jefe, el que quiera liderear, el que quiera mandar, el que quiera decir haz así, haz asá, el que quiere decir párate, siéntate, el que quiera ordenar, el que quiera ser el líder, el jefe, debe de tener esta cualidad: ser el siervo de todos. Ser el siervo de todos. Entonces, ¿quién quiere ser jefe? ¿Quién quiere estar arriba? ¿Quién quiere mandar?
¿Quién quiere ordenar? ¿Quién quiere decir, haz esto, aquello y lo otro? ¿Quién? Bueno, el que quiera ser jefe, el que quiera ser mayor que ustedes. Si tú quieres ser mayor que tu hermano, si tú quieres ser mayor en tu casa, si tú quieres ser mayor en la iglesia, si tú quieres ser mayor en el trabajo, donde tú quieras que estés, el que quiera ser mayor, ¿qué debe de hacer? Debe de ser el sirviente. Debe de servir. A cual más quiere ser jefe, ¿verdad? Pero ¿sabes por qué? No porque quiera servir, sino porque quiere mandar. Quiere mandar. Puro mandoncito en la casa, puro mandoncito en la iglesia, puro mandoncito en el trabajo. Amados, ¿quién de los jefes que tú conozcas es un sirviente? ¿Quién es uno que sirve? Yo no digo que no los haya, puede ver, pero ¿es verdad que son contados? Los verdaderos jefes, los verdaderos que mandan. Amados, que Dios nos ayude a ser no jefes, sino sirvientes. Sirvientes. Eso es lo que Jesús les estaba diciendo a los discípulos. Eso fue lo que hizo Jesús e inclusive, ¿verdad? Llevó a la práctica estas palabras o esta enseñanza. Esto que Jesús les estaba diciendo a los discípulos, que el que quiera ser mayor, ¿qué tenía que hacer? Ser el sirviente de todos. ¿Cierto o no? Y pregunto yo, ¿Jesús era mayor que los discípulos, sí o no? Entonces, ¿cómo tenía que él enseñarnos que se tenía que ser así? Con su ejemplo. Con su ejemplo. Y vamos a ver el precioso o el grandioso ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo podemos ver ese grandioso ejemplo? Él lavó los pies ¿de quiénes? De sus discípulos. Oye, ¿quién lavó los pies de los discípulos? El Verbo de Dios hecho carne, el Rey de reyes y Señor de señores. Tú has conocido reyes y has conocido gobernantes a través de la historia que fueron muy poderosos, como por ejemplo Alejandro Magno y así, por decirlo así. Hubo grandes gobernantes a través de la historia, Napoleón, grandes conquistadores. Amados, sobre todos los reyes que tú conozcas, el rey entre los reyes tiene un nombre, Jesucristo. El Rey de reyes y Señor de señores lavó los pies de sus súbditos, de sus discípulos. Qué hermosa actitud de Jesús. Qué hermoso ejemplo de humildad. Amados, es un ejemplo de humildad Jesús. Él lavó los pies de sus discípulos. Quiero decirte que esa labor lo hacían los siervos más insignificantes antiguamente. O sea, la labor de los siervos era servir a sus amos. Hacían esto, hacían aquello, lo otro, etcétera, etcétera. Pero había una labor de un siervo más específicamente que los mismos siervos decían que era algo denigrante, por decirlo así, ¿no? Pero no porque ellos lo vieran así como fuera algo denigrante, pero así ellos se sentían como que había un estatus de siervos. Entonces, el siervo más denigrante, ¿cuál era la labor de él? Lavar los pies. Entonces, entre los mismos siervos, cuando un siervo lavaba los pies de otro siervo, era porque ese siervo tenía una actitud, amor por sus demás compañeros. Tenía amor, porque eran sus siervos, eran personas que él estimaba, amaba. Qué particular de veras. Fíjate lo que dice Primera de Samuel, capítulo 25, versículo 41. Dice, y ella se levantó e inclinó su rostro a tierra. Estamos hablando aquí de una mujer llamada Abigail. Y ella se levantó e inclinó su rostro a tierra, diciendo, he aquí tu sierva, que será una sierva para lavar los pies de los siervos de mi Señor. ¿Te das tu cuenta? ¿Qué ocurre aquí? Una humildad de una mujer. ¿Quién era esta mujer? Abigail. ¿Quién era Abigail? No era una esclava, era una jefa. No era cualquier persona, era
era una mujer que tenía paga, acomodada, que tenía estatus. Era la esposa de una persona que tenía paga, pero era avaricioso y todo lo que tú quieras. No vamos a hablar del esposo de Abigail. Pero esta mujer era alguien, era jefa, era una persona importante, que cuando murió su esposo, David la mandó, le impactó tanto el testimonio, la sabiduría, la humildad de esta mujer, que David la tomó como esposa. Entonces esta mujer, ¿cómo? Yo la esposa. ¿Quién soy yo para ser esposa del rey, de David? ¿Quién soy yo? Es más, ve nada más la humildad de ella, que ella dice, yo no soy digna ni siquiera de lavar los pies de mi rey. Yo no soy digna ni siquiera de lavar los pies de David. Pero eso sí, puedo lavar los pies de tus siervos. Qué preciosa humildad. Qué maravillosa humildad de esta mujer. Qué ejemplo estamos viendo de esta mujer. ¿Se puede ser humilde, sí o no? Sí, una mujer puede ser humilde, como también un hombre puede ser humilde. Pero ¿quién quiere ser humilde? Entonces esta mujer que dice, he aquí tu sierva, que será una sierva para lavar los pies de los siervos, no de los generales, no, de los siervos de mi Señor. Yo voy a lavar los pies. O sea, yo no soy digna, pero aquí estoy. Amados, era una jefa, era una persona importante que se bajó. ¿Cierto o no es? Se bajó. Eso es humildad. ¿Quién se quiere bajar? ¿Quién se quiere bajar? ¿Te das tú cuenta lo que hizo Cristo? ¿O nos vamos adentrando a lo que hizo Cristo? Si tú ves, caray, esta mujer se bajó. Qué bajo, dirían algunos los de la alta sociedad. Qué baja esa mujer, mira nada más. No te juntes con ese tipo de personas, mira nada más. No, qué feo, le está lavando los pies a los siervos del rey. Qué denigrante. Lo que tú quieras. Pero amados, ¿por qué crees que David la tomó como mujer? Que era una mujer humilde, con un carácter especial. Tenía todas las cualidades que vimos de lo que significa la palabra manso. No fue gentil, no agarró toda la comida. Bueno, tú lo puedes leer en tu casa, te recomiendo que leas la historia. Pero esta mujer llevó los granos, llevó comida, todo lo llevó al rey. Lo que su esposo no quiso dar. Y esta lo llevó. Ahí te va. De veras. Tenía todas las cualidades de una persona mansa e inteligente y una persona muy humilde. Pero dejemos este pasaje y pasemos a nuestra historia grandiosa. Si eso se les hizo particular y hermoso, caray, no, pues qué interesante, ¿no? Qué importante. Amados, no le llega ni a los pies a Abigail de lo que hizo Cristo. No le llega ni a los pies. Jesús es ejemplo de humildad. Su humildad es grandiosa. Pasemos a nuestra historia entonces, a nuestra historia grandiosa. La humildad de Jesús. Dice Juan 13, versículo 4 en adelante. Trasladémonos, imaginémonos cómo pudo haber sido ese evento. Jesús prácticamente le quedaban pocos días, pocas horas aquí en la tierra con sus discípulos. De hecho, es la última cena que Jesús toma. No hubo otra Pascua que él haya tomado con ellos. Entonces Jesús estaba próximo a ir y él entendía algo. Los discípulos aún todavía no están preparados. Quieren ser jefes. Tienen que entender que deben de ser humildes. ¿Qué dice Isaías? Así me dijo el alto y sublime. Yo habitaré con aquel que tenga un corazón quebrantado y que sea pobre y humilde de espíritu. Dios no puede habitar
con alguien que no sea humilde. Hermanos y amigos, siempre debemos de ser humildes. Cristo quiere que tú seas manso y humilde, que yo sea manso y humilde. Entonces, dice el versículo 4, se levantó de la cena. Todos estaban allí festejando la Pascua, tomando el animalito, etcétera. Algo bonito, había un ambiente especial. Y de repente Jesús se levanta de la cena y se quitó su manto. Y tomando una toalla, se la ciñó. O sea, se agarra la toalla y se la ciñe. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. O sea, Jesús entonces se para, toma agua en un librillo, o sea, en un traste, agarra la toalla, se la ciñe en esta parte, se sienta, pero no se sienta, dobla rodilla, porque Jesús dobló rodilla para lavar los pies de los discípulos. Los discípulos, algunos quizá parados, algunos sentados, como tú lo quieras interpretar, pero Jesús entonces dobla rodilla, inclina, no para adorarlo, sino para poder lavar los pies de los discípulos. ¿De quiénes? De sus preciosos y amados discípulos, de sus preciosas ovejas. Entonces él empieza a agarrar, a ver, Juan, pásame tu pie derecho. A ver, lo empieza a enjuagar, lo empieza a lavar y empieza a quitarle todo lo que tú quisieras, ¿no? Que quieras que tuviera el pie de Juan. A ver, pásame el pie izquierdo. Y luego así pasa con Andrés y así pasa con cada uno de los discípulos. A ver, por favor, Mateo, pásame tus pies, voy a lavar tus pies. ¿Quién estaba haciendo esa labor? El Rey de Reyes y Señor de Señores. El creador del universo. El creador de todo el universo. Jesucristo. Lavando los pies de sus discípulos. ¿Cómo crees que lo haría? ¿De buena gana o de mala gana? ¿Cómo crees que lo haría? ¿Pesadamente? ¿Por obligación? ¿O con mucho amor? Amados, con mucho amor lo estaba haciendo Jesús. La lavaba los pies, no puso ahí a otro para que a ver, tú sécale el pie derecho mientras yo avanzo con el otro. No fue algo apresurado. O sea, la verdad no fue algo apresurado. Agarra la toalla y él mismo lo seca. Se empezó a secar cada pie. Y así, hasta que fueron refrescados esos pies cansados y cargados. Porque créemelo, da un descanso cuando alguien ha caminado y caminado y ha cargado y ha caminado y luego llegas y luego alguien agarra y empiezan a lavar tus pies, es muy refrescante. Eso fue lo que sintieron los discípulos. Pero aquí la enseñanza que Jesús les está dando es, como vamos a ver más adelante, ¿no? Que ellos tenían que ser humildes. Sigamos leyendo, versículo 6. ¿Qué dice la Biblia? En adelante. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? O sea, ¿cómo es posible? Si tú eres el Rey de Reyes y Señor de Señores, tú eres el Verbo de Dios hecho carne, tú eres el creador del universo, yo soy tu criatura y tú me lavas los pies. ¿Cómo crees? No lo voy a permitir. Entonces, ¿qué le dice Jesús a Pedro? Versículo 7. Respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. ¿Cuál era ese después? Pasajes más anteriores que venían, ¿no? Jesús les da la explicación del por qué les estaba lavando los pies. Fue práctica su enseñanza de Jesús. Entonces Pedro dijo, no me lavará los pies jamás. Jesús le respondió, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. O sea, en pocas palabras, ¿qué le estaba dando a entender a Pedro? Pedrito, si tú no eres humilde, no tienes nada que ver conmigo. Si tú no aprendes la lección que te quiero dar, no tienes nada que ver conmigo.
porque yo resisto a los soberbios y doy gracia ¿a quién? A los humildes. Eso es lo que le dijo Jesús a Pedro. Y no vamos a leer todo lo que dijo Pedro, ¿verdad? Tú lo puedes leer en tu casa. Pasémonos al versículo 12. Y dice el versículo 12 en adelante. Así que después que les hubo lavado los pies, ya que terminó con todos, no le pidió ayuda a ninguno, a nadie, más que él solo hizo esa labor. Le lavó los pies a cada uno de ellos. Ya cuando termina, volvió, tomó su manto, dice, se lo volvió a poner, volvió a la mesa y les dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? ¿Sabéis lo que os he hecho? Qué pregunta, ¿verdad? Tan particular. Yo creo que todos quedaron callados, no supieron qué decir. Se quedaron los discípulos sin palabra. ¿Qué pudieran decir? ¿Qué pudieran decir ellos? Sabían ellos que había una lección, pero no entendían cuál. Pues el verbo de Dios, Dios mismo le estaba lavando los pies a sus criaturas. O sea, no había que explicar. No tenían ellos palabras que explicar. No había la manera de cómo explicarlo, amados. Entonces Jesús les dice, versículo 13, vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque yo soy tu maestro, yo soy tu rabí, yo soy maestro de maestros, rabí de rabíes, yo soy señor de señores, y decís bien, porque lo soy. Y dice 14, pues si yo, el Señor y el Maestro, el Verbo de Dios, el Cristo, el Todopoderoso, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Qué hermosa lección. Vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. ¿Cuál es la enseñanza principal? ¿Será que Jesús quiere que haya puro lavadores de pies? ¿Esa será la enseñanza principal? No, amados, la enseñanza principal es humildad. La humildad, el ser siervo. Que si alguien quiere ser jefe, debe de ser siervo. Si alguien quiere ser servido, debe de servir. Si alguien quiere ser alguien, debe de ser el sirviente, etcétera. Vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Y dice el 15, porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Y sí, en efecto, una de las referencias o características de un líder es que debe de ser un sirviente, debe de ser un servidor. Es más, en Timoteo nos deja ver que aparte de otras cualidades, que el líder tenía que haber participado en el servicio de la humildad, de lavar los pies ¿de quién? De los santos. Lavar los pies de los santos. Repito, la humildad que debe de haber en un líder. Pero no solamente en un líder, sino en toda persona, hombre o mujer, o todo que se dice ser cristiano o cristiana, debe de ser humilde. Debe de haber humildad. Y de eso se trata. Dios quiere que tú y yo todos seamos más humildes. Que seas humilde si tú no lo eres. Que tú seas humilde como Él. Dice, porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Y dice 16, de cierto os digo, y aquí viene la lección, el por qué lo que Jesús hizo, ya viene la explicación, pero aquí cierra Jesús el por qué lavó los pies. Dice, de cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Ojo, dice el 17, si sabéis estas cosas, bienaventurados
seréis si las hiciereis. En pocas palabras, ¿qué les estaba diciendo Jesús a los discípulos? No se vayan a creer, tengan cuidado, tengan mucho cuidado. Si alguien quiere mandar, si alguien quiere estar arriba, pues es el que va a servir. ¿Saben por qué? Porque yo soy gran rey, soy rabí de rabís y yo les he lavado los pies. Yo quiero que ustedes no pierdan la brújula, que sean humildes y siempre estaré con ustedes. Porque Jesús habita con aquel corazón humilde. Siempre estaré con ustedes. A veces la gente se pavorrea porque hizo y predicó y muchas almas se le convierten o etcétera, o tiene mucha gente que lo escucha y la gente se pavonea. Aguas. O a veces la gente se pavonea porque predica bonito, enseña bonito, etcétera, y la gente se pavonea. Aquí hablando porque pues Jesús envía, ¿verdad?, a las personas a evangelizar, a predicar la palabra de Dios. Y cada predicador y cada persona que enseña la palabra de Dios, aunque enseñes muy bonito, seas hombre o mujer, aunque la expliques muy especial, la palabra, ¿a quién debes de darle honra y gloria? A Jesucristo. El siervo no es mayor que su Señor. El que debe de llevar la gloria es Jesucristo, el Padre Celestial. Si tú te portas bien y haces bien las cosas, pues no vas a pasar desapercibida en tu casa y fuera de casa. Dice la Biblia, para que vean vuestras buenas obras, ¿verdad? Y glorifiquen ¿a quién? ¿A la persona que hizo las buenas obras? No. Y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Quién se lleva la gloria por esos halagos? Aguas, no hay que llevarla ninguno de nosotros, ninguno de ustedes. La gloria solamente hay alguien que la merece y es Jesucristo, no nosotros. El siervo no es mayor que su Señor. Ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Entonces, la persona humilde reconoce su dependencia de Dios, no busca el dominio sobre sus semejantes, sino aprende a darles valor por encima de sí mismo. ¿No hizo eso Cristo? Eso es lo que Jesús hizo. Eso es lo que Jesús nos enseña. Amados, debemos de ser humildes, debemos de ser mansos como Jesús. Solamente estamos describiendo la mansedumbre y la humildad de Jesús, el ser manso de Jesús, el ser humilde de Jesús. Solamente estamos describiendo ahorita eso, para que nosotros seamos como Él. Repito, la persona humilde reconoce su dependencia de Dios. ¿Y no hizo eso Jesús? ¿No oraba Él al Padre Celestial? ¿No se la pasaba desde muy temprano o a veces hasta en vela clamando al Padre Celestial? Es un ejemplo de humildad. Reconoce su dependencia de Dios, por eso es que Jesús buscaba al Padre Celestial. No busca el dominio sobre sus semejantes. ¿Tenía dominio Jesucristo o tenía autoridad para mandar a los ángeles y acabar con toda la humanidad? ¿Cierto o no? Tenía él todo el poder. Él decía, yo puedo orar al Padre Celestial que envía a los ángeles y que de una vez termine con todos. Pero no lo hizo. ¿Por qué? Porque Jesucristo es humilde. Qué hermosa es la humildad de Jesús. No busca el dominio sobre sus semejantes, sino que aprende a darles valor por encima de sí mismos. Dios da mandamientos, pero no obliga a las personas. Dios nos da un libre albedrío. Él nos da mandamientos para nuestro bien. Y ya lo vimos la semana pasada, que los mandamientos son buenos. Le explicamos un poquito. Amados, pongamos atención a lo que Dios nos dice. Viene la siguiente pregunta. ¿Cómo podemos ver aún más la grandiosa humildad de Jesús?
terminamos con esta y pasamos a más ejemplos de la humildad de Jesús. ¿Cómo podemos ver aún más la grandiosa humildad de Jesús? Primero, al ser concebido del vientre de una creación de Él. ¿Quién creó los cielos y la tierra y el universo y a los seres humanos? Jesús, Jesucristo. ¿Y a quién utilizó nuestro Señor Jesucristo para venir a esta tierra? A una mujer. Él nació, fue concebido como cualquier bebé del vientre de una mujer. Ve nada más la humillación de Jesús. ¡Qué tremendo! ¿Por qué él decidió nacer de esa manera? ¿Por qué no él venir así y ya, o sea, personificarse ya de adulto y todo? No, sino todo lo hizo como un humano. Nació como un humano. Algunos quizá a lo mejor todavía no nos cae el 20. ¿Qué fue lo que hizo Cristo? ¿Qué fue lo que hizo Cristo al tomar un cuerpo como tuyo y como el mío? Mostrarnos una humildad. ¿Se bajó Jesús, sí o no? ¿Se humilló, sí o no? Claro que se humilló. A ver, ¿quién de ustedes se humillaría, dejaría de ser, ponle tu persona o tu nombre como eres, hombre o mujer, para ser una rata? ¿Quién de ustedes quiere tomar el cuerpo de una rata? De esas grandotas, de esas que parecen conejo de caño. ¿Quién? ¿Verdad que hasta tú dices, no, por qué ejemplo? No. Hasta te da no sé qué cosas, ¿verdad? Eso fue lo que hizo Cristo. Se bajó. Él sí se bajó. A ti sí te da cosa. Nos da cosa, ¿por qué no decirlo? Pues a él no le dio cosa. A él no le dio cosa. Él tomó un cuerpo como el tuyo y como el mío. ¿Quién tomó un cuerpo como el tuyo y como el mío? El Dios de los cielos, el creador del universo. ¿No es eso una humillación? ¿Una tremenda humildad? ¿Una tremenda humildad? Entonces, al sujetarse, al ser concebido del vientre de una creación de Él, vemos la hermosa humildad de Jesús. 2, al nacer en un mesón. ¿Dónde nació nuestro Señor Jesucristo? No solamente nace como todos los seres humanos, sino, ¿alguno de ustedes nació en el establo? ¿Algún mesón donde están los animales? A ver, yo veo aquí varios campesinos, hay setales, otziles. A ver, ¿quién de ustedes nació entre los animales? ¿Habrá alguno? Bueno, quizá por ahí alguno pudiera decir, pues mi mamá no se aguantó, llegó a la partera y la agarró en el campo, en la milpa, todo, no lo sé, ¿no? Pero no, todos, ¿a poco no hubo una parterita? Hay parterita ayudándoles, ¿no? Quizá algunos en la clínica de campo, quizá en el lugar que tú veas más sencillo, pero tú fuiste asistida, sea por una partera o sea en una clínica y todo. ¿Sabes dónde nació nuestro Señor Jesucristo? Entre los animales, en un mesón. ¿Por qué no nació en un palacio? ¿Por qué no escogió un lugar así? ¿Que no es el rey? ¿No es digno él de haber nacido de esa manera? En un lugar especial. Pero ¿qué crees? Ahí vemos la humildad de Jesús. Nació en un pesebre, entre los animales. Y ahí estaban los animales viendo nacer al Rey de Reyes y Señor de Señores. Qué hermosa humildad. ¿Te das tú cuenta cómo es que ya cuando Jesús nace nos está dando ejemplo de humildad? La hermosa humildad. Es que es precioso ser humilde, como Jesús fue humilde. A mí tú quién eres para mandarme, a mí tú quién eres para decirme, yo soy aquí la jefa, yo soy aquí el jefe, yo soy aquí el que manda, tú quién eres para decirme, no, aquí mis chicharrones truenan. Qué gente tan más orgullosa y altiva y soberbia. Jesús no fue así. A mí tú no me mandas, yo ya estoy grande, yo ya soy un adulto, a veces dicen los hijos, ¿cierto o no? Es más, yo soy casado, yo soy casada. Mamá, por favor, papá, por favor. Mira, ya hasta nietos tengo y tú también quieres mandar. No, papá, ya esos tiempos pasaron. Qué horrible actitud y lleno de soberbia están a veces las personas. Entonces porque ya crecieron, ya son jefes. Ya no quieren ser mandados. Ya no necesitas un consejo.
de papá o de mamá? No, amados, aleja de ti la soberbia, el orgullo, porque eso desagrada a Dios. Entonces Jesús nació en un mesón, se sujetó a las autoridades terrenales. Veamos la humildad en que aún Jesús se somete a las autoridades terrenales. Por ejemplo, al sujetarse, vemos la humildad de Jesús al sujetarse a sus padres adoptivos. Jesús se sujetó, obedecía a María, obedecía a José, que eran sus padres adoptivos. Era muy obediente. Fue un niño obediente. Él obedeció a sus padres. Estaba sujeto a sus padres. ¿Quién se estaba sujetando al ser humano? Jesús. Jesús. A veces dicen los chamacos, mi papá, mi mamá. Qué tremendo. Qué horrible orgullo y soberbia. ¿Qué te cuesta obedecer a tu papá y a tu mamá? Hacerles caso. ¿Te están pidiendo algo imposible, joven, adolescente? ¿Te piden algo imposible tus padres de hacer? El punto es que hay orgullo. A veces el joven es orgulloso, orgullosa la mujer y no quiere obedecer. Así no fue Cristo. Así no era Jesús. Jóvenes, tengan cuidado con la soberbia y el orgullo. Cristo no fue así. Cristo se sujetó a sus padres, los obedecía. Como podemos ver allí, ¿verdad? Cuando Jesús está ya adolescente, platica con la gente importante, rabinos, estaba en un debate, etcétera, y van los padres con él y van por él y él sí les da una lección, ¿no? Les dice, es que es necesario que esté en los negocios de mi padre, etcétera, etcétera, ¿no? Pero al final de cuentas él se fue, ¿con quién? Con sus padres. Vámonos, claro que sí, vámonos. Y ahí va el adolescente Jesús, obediente a sus padres. Si él lo hizo, que él es el rey, él es tu creador, ¿tú por qué no obedeces a tus padres? ¿Eres más jefe? ¿Eres más machuchón, como dicen por allí? ¿Eres más machucha? Qué terrible es la soberbia, el orgullo. ¿Qué, puro jefe aquí? Aleja de ti ese orgullo. Eso no es correcto. Seamos como Jesús. Que Dios nos libre y nos guarde a todos del pecado de la soberbia. Que seamos como Jesús, humildes. Bueno, ¿cómo más podemos ver la humildad de Jesús? Jesús se sujetó no solamente a sus padres, sino a los rabinos de su época. Y ahí estaba Jesús sentadito escuchando ¿a quién? A una criatura de él. Imagínate nada más, aprendiendo de sus criaturas. Ahí sentadito, ahí. A ver, usted que está por ahí sentado, le dice por ahí el rabino, por favor pase, lo veo muy interesado, muy atento. Pásele por favor a leer esta parte del libro de Isaías, del rollo de Isaías. Y Jesús, muy obediente, se levanta, le hace caso al rabino, llega y se para y empieza a leer el libro de Isaías, una porción del libro de Isaías. Entonces a veces las personas les dicen a los patrones o los maestros, a ver alumno, haz esto. Bien rebeldes los alumnos. A ver tú, el patrón, haz esto. No lo voy a hacer. ¿Sí me explico? A ver, o los padres a los hijos, a ver hijo, haz esto. No lo hacen. Y ve cómo Jesús se sujetaba a padres y a los rabinos y a la gente que de alguna manera merecía ¿qué? Respeto. Qué ejemplo de humildad. Por eso era el canto. Qué humilde este hombre. ¿Se acuerdan? Come con los pobres y a los pecadores. También se acercó. ¿A quién se acercó? A los pecadores. ¿De qué tachaban a Jesucristo?
Ya me estoy adelantando a la siguiente, ¿no? Lo tachaban de que se la pasaba en las casas de los pecadores, dándole a entender, si fuera santo supiera a quién se acerca, pero no, no es santo, él es pecador igual como los demás. Qué terrible, de veras. Entonces Jesús se sujetó a los rabinos de su época, a los gobernantes, no solamente a los rabinos. Vemos también la humildad de Jesucristo porque Él se sometió a los gobernantes. Y aquí podemos ver en esta imagen, no le pidieron tributo, no le pidieron que pagara sus impuestos, y los pagó o no los pagó. ¿Quién le pedía que pagaran los impuestos? Sus criaturas. A ver, Jesús, tú también, ¿no? Pues dirá lo que seas, pero tú paga impuestos, también échale. ¿O qué, tus discípulos no pagan? ¿Y tú no vas a pagar? Muy fijadito a las personas, ¿no? ¿Y qué crees? Jesús pagó. Claro, sí los pago. ¿Cómo no? Ahí te va. ¿No es eso humildad? Ejemplo de humildad. Obedeció a sus autoridades. Y en México, ¿cuántos gobernaditos hay? O ingobernables. ¿Cómo pudiéramos decir? ¿Bien obedientes o ingobernables? ¿O desobedientes? Amados, la humildad nos lleva a ser obedientes en todos los aspectos. Una persona humilde es obediente. Y Jesús nos dio ejemplo de ello. Obediencia con los padres, obediencia con nuestras autoridades, obediencia y así, ¿no? Con los ejemplos que hemos estado viendo. ¿Qué ejemplo de humildad? Jesús no solamente fue humilde con los gobernantes, sino Él también fue circuncidado como todos los niños judíos. ¿Pero qué crees? Aquí, como podemos ver en esta imagen, nuestro Señor Jesucristo, como todo buen judío o niño judío, órale, a la circuncidada. Se sometió a la circuncisión, no porque la necesitara, sino que Él tomó un ejemplo de humildad al tomar un cuerpo como todos los demás, y pasó como todos los demás. Tenía que cumplir los preceptos, la ley, el yugo, si tú lo quieres ver así. Se sometió a todo ello. Qué humildad de Jesús. No solamente podemos ver nosotros que fue circuncidado, ¿verdad? Como todo niño judío, sino que Él cuando creció fue bautizado. Tú dime, ¿Jesús necesitaba el bautismo? ¿Necesitaba arrepentirse de algún pecado? No, Él no pecó. Él nunca mintió, no engañó, no robó, no hizo ninguna maldad, ningún pecado. Él no necesitaba mojarse en ese lugar, en ese río llamado Jordán. Pero Él se sometió, se sujetó, era conveniente, era necesario que lo hiciera. Entonces, ¿qué vemos nosotros? Que Jesucristo fue bautizado. ¿Qué le dijo Juan? No, Señor, ¿cómo crees? Tú vienes a mí y quieres, tú eres el verbo de Dios hecho carne, tú eres Dios entre nosotros, Emmanuel, Dios con nosotros, y tú quieres que yo te bautice. No, yo necesito ser bautizado por ti. ¿Y qué le dijo Jesús? No, Juan, tranquilo, no te preocupes, es conveniente que así lo hagamos, hay que someterse, es bueno llevar el yugo. Y se bautizó. Se bautizó Jesús, amados. ¿Quién lo bautizó? ¿Un ángel? No, lo bautizó Juan, un ser humano de carne y hueso, una criatura de Él. Lo tomó y lo bautizó, como ahí lo podemos ver en esta imagen. ¿No es humildad eso? Ay, hermanos y amigos, Dios quiere que aprendamos de Él, de Jesús. No solamente Jesús se sujetó, ¿verdad?, a las autoridades terrenales, Él se sujetó al Padre Celestial. Él no hizo algo que el Padre no le dijese que hiciera o hablara. Fue humilde. Qué humilde, dice el canto. Qué humilde ese hombre. Qué grandiosa es la humildad de Jesús. Obediente a más no poder. Obediente con las autoridades terrenales, obediente con el Padre Celestial. No tuvo miedo de llevar el yugo, si tú lo quieres ver de esa manera.
Él fue obediente. ¿Por qué tú y yo no debemos de hacerlo? ¿Por qué tú no debes de hacerlo? ¿Eres más o somos más que Jesús? Que Dios nos haga más humildes. Qué importante es la humildad, amados. Sé humilde, joven, adolescente, adulto, anciano. Hermano, hermana, seamos humildes. ¿Cómo más vemos la humildad de Jesús? Pues bueno, hay muchos ejemplos, honestamente. Pero ¿cuántos hogares Él visitó? ¿Cuántos hogares Jesús visitó? Fueron muchos. Hogares de todo tipo. Cambistas, gente prudente, gente pobre, todo. Ahí estaba el Verbo de Dios hecho carne, visitando los lugares para orar por los enfermos, para dar de comer al hambriento, y se relacionó ¿con qué? ¿Cómo pudiéramos mencionar? ¿Con quién se relacionó Jesús? ¿Con pura gente de estatus? ¿Con un estatus social? O sea, ¿hizo alguna diferencia de persona? No, pues está la chusma y acá está la gente de pura elite, ¿no? O sea, la gente más especial. ¿Será que Jesús estuvo así, haciendo alguna diferencia? No. Él se relacionó con ambos. ¿Pero con quién mayormente se relacionó? Con la gente más miserable, más necesitada. Pero también ayudó a los ricos, porque Jesús vino por todos, ricos y pobres, etcétera. Pero honestamente pasó más con la plebe, pasó más tiempo con la plebe. ¿Cierto o no? Por eso es que la gente decía, ese sabemos de dónde es Galileo. ¿De Galilea saldrá algo bueno? Conocemos a sus padres. Es María, José. ¿Qué nos va a enseñar este? Es Galileo. No, no era Galileo. Era más que un Galileo. Sí, había nacido en Galileo. Él era celestial. Él venía del cielo. Era el Verbo de Dios hecho carne. Y no se quisieron someter a Él. Humildad, pasemos entonces rápidamente a explicar qué significa también humildad. De latín, humilitis, que quiere decir, es bajarse. ¿Qué significa humildad? Bajarse, rebajarse, de humillar. Esto es doblar, bajar o rebajar. Pregunto yo, ¿no hizo eso Jesús? ¿No se rebajó? Al tomar un cuerpo como el tuyo y como el mío, ¿no se rebajó con todos los ejemplos que vimos? Al nacer, como todos nacimos, al nacer en un pesebre, ahí no todos nacimos en un pesebre, entre los animales, pero Jesús sí. Sujetarse a autoridades terrenales y se ejecutó al Padre, etcétera. Amados, Jesús nos dio un ejemplo de humildad. Eso fue lo que hizo Jesús. Él se humilló al dejar el cielo para venir a la tierra y tomar un cuerpo humano. Fíjate lo que dice Filipenses capítulo 2, versículo 3. Ya para finalizar, dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. ¿No fue ese el ejemplo que Jesús les dijo a los discípulos que debían de ser así? Versículo 4, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. ¿No hizo eso Jesús? ¿Buscó él lo propio o no buscó el bien de nosotros? ¿Ve cómo es que Jesús nos da ejemplo en todos los aspectos? Él es un ejemplo a seguir. Es la persona más humilde que ha caminado aquí en la tierra. Filipenses 2:5 en adelante. Haya pues, dice Pablo, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Cuál fue el sentir de Cristo Jesús? El cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como a cosa que aferrarse. ¿Yo por qué me voy a tomar un cuerpo como los humanos? ¿Por qué yo voy a hacer esto? ¿Por qué me voy a someter a las autoridades terrenales si yo soy el creador? No anduvo. Jesús nunca hizo eso. Dice Pablo, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como a cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. ¿Cómo es que se despojó? Ya lo hemos explicado, ¿verdad? Dejó todos sus atributos en el cielo, etcétera, etcétera. ¿Para qué?
para tomar forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente. Ojo, ¿haciéndose qué? Obediente. ¿Qué es lo que hemos estado hablando? Obediencia. Llevar el yugo. Jesús fue obediente. ¿Hasta dónde? Hasta la muerte, y muerte de cruz. ¿Por qué yo voy a obedecer a papá? ¿Por qué yo voy a obedecer a mi mamá? ¿Por qué yo voy a obedecer a mis autoridades? ¿Por qué yo voy a obedecer a los maestros? ¿Por qué yo voy a obedecer a mis jefes? ¿Por qué? Puro jefe, pura jefecita, puro mandón, mandona, puro altivo, orgulloso, soberbio. No, amados, eso no es correcto. Jesús no quiere que seamos así. Jesús no quiere que tú seas así. Que Jesús se encuentre cada vez más en medio de nosotros, en medio de los que nos escuchan y nos siguen, gente humilde como Él. Que seamos humildes como Él. Que Dios nos ayude. Y yo espero que se les haga antojable este camino. Se nos haga antojable, me incluyo también. Seamos humildes como Jesús quiere que seamos. Conclusión. Para finalizar, ¿cuál es la conclusión? Los siguientes pasajes. Y un punto también importante. Filipenses 2:5 dice: haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús. Ya vimos. Pero no solamente esto, sino también tomando en cuenta lo que dice Mateo 11:29. Llevad mi yugo sobre vosotros. O sea, no le tengas miedo a mis preceptos. Pon por obra mis mandamientos. Es para tu bien. Yo te voy a ayudar. Deja de hacer lo malo. Sométete a mí. Eso es el llamado de Dios para tu vida. Y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Jesús quiere que aprendamos de Él, que tú aprendas de Él, su carácter, que Él es manso y humilde de corazón. ¿Cómo es que tú lo fuiste, Señor? Ya lo explicamos. Así Dios quiere que nosotros seamos, humilde de corazón, que tengamos el carácter de Jesucristo en ese sentido. Mateo 23:10-11. Ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro maestro, el Cristo. No te creas, no quieras tú llevarte la gloria, la honra, etcétera. El único que merece honra y gloria es Jesucristo. Si alguien te alaba, si alguien te dice esto, aquello, lo otro, es gracias a Jesús. Ten cuidado, joven, adulto, anciano, con la soberbia o querer tú llevarte la gloria. Jesús solamente se merece la gloria. De todos los éxitos o de todas las victorias que tú tengas o que emprendas, etcétera. La gloria se la merece nuestro Dios. No pierdas la brújula y sé humilde. Y dice el 11, el que es mayor de vosotros, el que quiera ser jefe, el que quiera mandar, el que quiera ser a alguien, el que quiera estar arriba, debe de ser siervo. Debe de ser siervo. Sea vuestro siervo. Amén. Sea vuestro siervo. Esa es la conclusión. Aprendamos de la humildad de Jesús, de la grandiosa humildad de Jesús. Quiero terminar con este apartado, este personaje, este testimonio. Booker Washington. ¿Quién era este personaje? Como lo vemos aquí en esta imagen. Él recibió honores de la Universidad de Dartmouth y la Universidad de Harvard. Y fue el primer negro invitado con honores a la Casa Blanca. Ojo, fue el primer hombre de color, fue el primer negro invitado con honores a la Casa Blanca. Fue considerado el hombre negro más poderoso de la nación desde 1895 hasta su muerte en 1915. Cientos de escuelas e instituciones locales llevan su nombre de este personaje negro. Y hago aquí un pequeño paréntesis antes de seguir con la lectura. Acaba de salir una nota, ¿verdad? No sé si ustedes han visto esa nota a través de los medios digitales. ¿De quién? De una mujer blanca, güera, que empezó a denigrar o a decir o a discriminar a un policía llamándolo negro. ¿En dónde ocurrió eso? En la Ciudad de México. En la Ciudad de México. Eres un negro, eres esto, odio a los negros. Y palabras más, palabras menos.
Horrible la mujer, se miraba horrible su actitud, repugnante su actitud. Qué terrible de veras. Amados, no debemos nosotros denigrar a nadie. A nadie, de ninguna raza, de ningún color. Todos somos creación de Dios. Debemos de ser humildes. Tú no eres más que el campesino porque eres mestizo o eres de sangre pura. Dirán algunos, no, es que esos blancos, esos mestizos se creen mejores que nosotros. No, también conozco gente campesina, gente indígena que se cree orgullosa y se cree mejor que los mestizos. Cuando todos somos iguales ante Dios, somos creación de Dios. Tú no eres superior a ninguna persona, nosotros no somos superiores. Todos tenemos pies, todos tenemos manos, etcétera. Lo mismo que tiene el moreno, el blanco, el güero, el rubio, lo que tú quieras, todo lo tenemos. Vamos al baño, igual como todos los demás. ¿Qué diferencia tienes de todos los demás? Nada más porque no eres de color X. Todos somos iguales, debemos ser humildes. Y aquí tenemos que tener cuidado, sobre todo aquí en San Cristóbal, aquí o en los lugares donde hay gente multicultural. No te creas mejor que ellos. No nos creamos mejor que ellos. Son creación de Dios. A veces me he encontrado gente que se cree mejor que los demás aquí. Indígena, el otro. ¿Cuál indígena ni qué nada? Todos somos iguales. Bueno, sigamos con nuestra nota. Se dice que un hombre verdadero humilde es difícil encontrar. Sin embargo, Dios se encanta en honrar a gente desinteresado en sí mismo. Es particular lo que dice. Dice, poco después de haber tomado la presidencia de Instituto Tuskegee en Alabama, andaba de pie en una sección exclusiva del pueblo cuando fue parado por una señora blanca y rica. Washington, el que estamos explicando. No haber conocido el famoso señor Washington por vista, o sea, la mujer realmente como a veces nosotros miramos a los chinitos y ¿qué decimos? Pues todos se parecen, ¿no? Son chinos. Y a veces dicen los coreanos, no, es que no nos gustan que nos confundan con los chinos. Está bien que nos parecemos a los chinos, pero soy coreano. Y a veces dicen los japoneses, no, es que no soy chino, soy japonés. Tenemos quizá los ojos rasgados y lo que tú quieras, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, entonces, pues nosotros decimos, nos confundimos, pues es chinito. Y ya ven, no, pues no es chinito, es coreano, ¿no? Estamos mal, ¿no? Nos equivocamos. Bueno, entonces esta mujer se equivocó, no, como era puro negro, pues es un negrito, son igualitos, se parecen, ¿no? Y bueno, pasó desapercibido. ¿Y qué hizo esta mujer? Blanca y rica. No haber conocido al famoso señor Washington por vista, ella le preguntó si quería ganar unos cuantos dólares por cortar la leña. Ve nada más la labor que hacían los negritos de aquella época, ¿no? En aquella época. O la gente de color, porque ya no sé, o sea, ya no sé ni qué decir porque me pueden tomar, mira el hermano, ¿por qué les llama negrito? Pues es que así estoy yo leyendo, ¿no? No es porque yo los discrimine. Ni modo que le diga gente de color, pero ¿de qué color? En fin, no, aquí no discriminamos a nadie. Todos somos iguales ante los ojos de Dios. Dice, le ofrece dólares para cortar leña, porque no tenía nada que hacer Washington, este personaje importante, porque no tenía nada que hacer por el momento. El profesor Washington se rió, subió sus mangas y empezó a hacer la humilde labor que había pedido. Cuando terminó, cargó la leña dentro de la casa y la puso al lado de la chimenea. En el proceso, una niña lo reconoció y poco después reveló su identidad a esta mujer rica. El día siguiente, la mujer, bien avergonzada, fue a visitar al señor Washington en su oficina en el instituto y pidió disculpas
profundamente, o sea, de todo corazón. Cuánto lo lamento. ¿Cómo es posible? De veras, no lo reconocí, pero es usted el señor Washington y ¿cómo es posible que yo me haya atrevido a pedirle esta labor, siendo usted un personaje importante, etcétera, etcétera? La verdad pasó desapercibido, no me di cuenta, perdóneme, lo que tú quieras, ¿no? ¿Cómo le contesta este hombre? Está perfectamente bien, señora, no pasa nada, replicó el profesor. A veces me encanta un poco la labor física. Además, es un gran gozo poder hacer algo para un amigo. La señora tomó su mano con mucho cariño y le aseguró que su actitud de mansedumbre y gracia le había hecho más cercano a su corazón el trabajo que andaba haciendo. En pocas palabras, ¿qué miró esta mujer blanca y rica de este hombre? ¿Que era alguien? Era un negro, pero era alguien. Una persona de color, pero era alguien. ¿Qué miró? Humildad. Una persona mansa. ¿Qué te crees, güera? No actuó de esa manera. Claro, ¿cómo de que no? Sí lo hago. Y empezó a cortar la leña. Y la llevó y todo. Dicen las personas, ¿por qué yo lo voy a hacer? No, yo no hago esa. ¿Lavar el excusado? Que lo haga mi mamá. Que lo haga mi papá. ¿Qué tiene de malo que tú laves un excusado? Yo no me bajo para esas cosas. Eso es bajarse. ¿Cómo voy a trapear? ¿Cómo esto? Amados, tengamos cuidado con la soberbia, el orgullo. Zacarías 9:9 y con este pasaje terminamos. Alégrate mucho, hija de Sión. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti. ¿Cómo? Justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Y amados, Jesús vino y nos dio un ejemplo de humildad, de una grandiosa humildad. Aprended de mí, que soy ¿qué? Manso y humilde de corazón. Cuando alguien aprende eso, ¿qué es lo que viene? Hallará descanso para su alma. De eso se trata la próxima enseñanza, de esta última parte. Cuando uno aprende eso, cuando uno aprende la humildad de Jesús y empieza a llevar el yugo de Jesús, ¿qué va a encontrar? Descanso para su alma. Descanso para su alma. Cerremos nuestros ojos, por favor. Padre, sin palabras, Señor. Sin palabras nos dejas, Señor, porque tú nos das un ejemplo de humildad. Nos das un grandioso ejemplo de humildad. Te damos gracias por esta palabra. Que tu Espíritu Santo siga tratando con nosotros, siga hablando a nuestras vidas.